Paraguay, 19 de febrero de 2026. Temas principales. Las convocatorias a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de empresas paraguayas. La geografía comercial del país desde Asunción hasta Ciudad del Este. El salto de una empresa al mercado de valores. Y el descubrimiento de un enorme movimiento corporativo coordinado desde una misma dirección física. Bien, vamos a desempacar todo esto. Porque para alguien que mira superficialmente este tipo de documentos legales, una lista de convocatorias a asambleas de accionistas parece sin lugar a dudas el texto más aburrido y árido del mundo. Totalmente. O sea, es un mar de papel gris. Exacto. Son literalmente páginas y páginas de direcciones, fechas y órdenes del día que parecen calcadas unas de otras. Ujú. Pero la realidad es completamente distinta. Lo que tenemos enfrente hoy, en este análisis profundo, es en realidad un pase VIP al detrás de escena de una economía entera. Así es. Es el lugar exacto donde se toman las decisiones de alto nivel, los movimientos de millones de dólares, mucho antes de que siquiera lleguen a los titulares de las noticias. Lo fascinante aquí es que este documento en particular actúa como el latido regulatorio del país. Claro. Para quienes nos escuchan y buscan entender cómo funciona realmente la maquinaria corporativa, hay que comprender primero por qué existe este formato, tan rígido. Tan estructurado, sí. Exacto. La ley, y específicamente el Código Civil paraguayo, exige una transparencia absoluta cuando se trata de sociedades anónimas. O sea, no puedes hacer las cosas en secreto. Para nada. En el mundo corporativo formal, no se puede simplemente reunir a 2 o 3 dueños en un café, tomar un par de decisiones rápidas y cambiar el destino de una empresa de la noche a la mañana. Sería un caos. Un caos total. El artículo 1084 del Código Civil, que de hecho se menciona repetidamente en estas páginas, establece reglas sumamente estrictas. Exige que hay que avisar a todos los accionistas con antelación, mediante publicaciones públicas. Claro, para que nadie se quede afuera. Exactamente. Tienen que depositar sus acciones en la sede de la empresa días antes para tener derecho a voz y voto. Es un mecanismo diseñado puramente para proteger a los socios minoritarios. Ujú. Pero, como un efecto secundario maravilloso para quienes hacemos este tipo de recorridos, nos deja un mapa perfecto, un registro público de hacia dónde fluye el capital en un momento dado. Entiendo el punto legal, pero en la práctica uno podría pensar que esto termina siendo solo un trámite burocrático, ¿no? ¿Algo que los abogados hacen en piloto automático? Sí, a simple vista parece eso. Sin embargo, cuando uno empieza a agrupar la información, vemos que se clasifican en dos grandes grupos, las asambleas generales ordinarias y las extraordinarias. Así es. Vamos a detenernos primero en las ordinarias. Veo que casi todas las empresas convocan casi al mismo tiempo, en una ventana súper corta, entre finales de febrero y principios de marzo de 2026. Es la temporada alta, digamos. Exacto. Si las ordinarias marcan el ritmo anual del dinero, ¿qué ocurre exactamente dentro de las 4 paredes de una de estas reuniones? Sin usar tanta jerga legal, si es posible. A ver, es una excelente pregunta para sentar las bases. Para ponerlo en términos súper cotidianos, una asamblea ordinaria es el equivalente al chequeo médico anual obligatorio de una empresa. Ah, me gusta esa analogía. Es ese momento del año, ineludible, en el que los directivos tienen que rendir cuentas a los verdaderos dueños, que son los accionistas, primeros meses del año siguiente. Lógico. Si miramos el orden del día de casi todas las empresas, primero se presenta la memoria del directorio, que es básicamente un resumen narrativo de los logros y fracasos del año. La historia de cómo nos fue. Tal cual. Y luego viene el momento crítico, el balance general. Ahí es donde se responde a la pregunta que a todo inversor le importa. ¿Ganamos dinero o perdimos dinero en 2025? La hora de la verdad. Y si hubo ganancias, el siguiente punto es ¿qué hacer con ellas? ¿Se reinvierten en la empresa para comprar maquinaria o se reparten como utilidades para que los dueños se lleven efectivo a casa? Y también eligen a los jefes, ¿verdad? Sí, se renueva a la junta directiva y al síndico, fijando también sus sueldos. Ese ciclo contable es el que nos permite hacer un ejercicio increíble hoy. Si tomamos a todas estas empresas que están rindiendo cuentas y ubicamos sus direcciones en un mapa, empezamos a ver la verdadera geografía comercial del país. Es fascinante ver cómo se distribuyen. La diversidad es asombrosa. Empecemos por la frontera este. Ciudad del Este tiene una presencia absolutamente abrumadora.
Pero lo curioso es que no hablamos de oficinas tradicionales. No, para nada. Casi todas operan directamente dentro de enormes centros comerciales. Tenemos a A7 Shop S.A. en el Shopping Internacional. Ujú. Luego están La Francesa S.A. y Mastermed S.A. fijando su sede en el Shopping Paris. Pitangui C.S.A. en el Shopping Macro e Interprod Paraguay nada menos que en la Galería Llevais Center. Un clásico. Ver esta concentración tan masiva en pasillos de compras llama muchísimo la atención. Es que esa concentración no es casualidad, es el reflejo más puro de la dinámica económica de la Triple Frontera. Claro, el comercio rápido. Totalmente. Ciudad del Este es históricamente un epicentro de libre comercio y triangulación de mercaderías. El hecho de que estas sociedades tengan sus domicilios legales y celebren sus reuniones de directorio directamente dentro de los grandes shoppings te subraya la naturaleza transaccional de su negocio. O sea, están ahí mismo donde ocurre la acción. Exacto. El comercio de electrónico o perfumería no es una actividad paralela ahí, es el motor absoluto de la ciudad. ¿Y las decisiones que toman en esas oficinas afectan a toda la ciudad? Directamente. Esas decisiones sobre reinversión a finales de febrero van a determinar el volumen de inventario que ingresará al país en los próximos meses. Afecta a estibadores, comerciantes, a todos a pie de calle. Y girar la mirada desde esa agitación de la frontera hacia otros rincones del país nos da un contraste, bueno, fascinante. Sí, hay de todo. Revisando la lista me encontré con casos que desafían la lógica de la logística. Aparecen Estancia San Miguel S.A. y Vicente Fernández S.A. Empresas ganaderas. Ambas del sector ganadero, sí. Y ambas convocan exactamente el mismo día, el 26 de febrero. Pero el lugar elegido es casi surrealista. A ver. Agua Dulce Mayor, Pablo La Gerencia. Esto está ubicado en el extremo norte del departamento de Alto Paraguay, en pleno Chaco paraguayo. ¡Wow! Eso es lejos. Es una zona remotísima. Caminos de tierra, distancias kilométricas. Imaginar toda la formalidad de una asamblea con abogados y libros de actas sellados en medio de una estancia chaqueña te demuestra hasta dónde llega el brazo de la estructura legal. Es un contraste que visualiza perfectamente la dualidad de esta economía. Por un lado, el ritmo frenético del comercio en Alto Paraná y por otro, los ciclos de inversión a largo plazo de la agroganadería. Organizar una asamblea en un lugar tan aislado como Agua Dulce implica una logística monumental. Me imagino a los contadores viajando en camioneta por horas. Literalmente. Pero es un recordatorio de que la riqueza no solo se genera con transferencias electrónicas en la capital. Nace en el campo profundo. Esas reuniones en el Chaco están evaluando, sobre el terreno, inversiones millonarias en infraestructura o genética. También hay otras del sector primario por ahí, como Agrícola Bianchi en Hernandarías y Forestal Agropecuaria La Unión en Luque. Es un tapiz muy completo. Y para sumar otra capa, no todos son shoppings y estancias. Vemos a gigantes tradicionales como Indufar reuniéndose en Fernando de la Mora. La farmacéutica, claro. Y un par de páginas después, tenemos al Club Sportivo Trinidense haciendo su llamado a asamblea. Y para rematar, marcando las tendencias modernas, aparece Latin America Vape, Sociedad Anónima, convocando sobre la ruta PY02. Medicamentos, fútbol y cigarrillos electrónicos. Todos bajo el mismo formato legal. Esa es la magia burocrática de la sociedad anónima o de las asociaciones civiles formales. Son un gran ecualizador corporativo. No importa si tu producto son novillos, campeonatos de fútbol o dispositivos de vapeo. Todos tienen que rendir cuentas igual. A fin de año, las reglas se nivelan para todos. El caso del fútbol es súper interesante para quienes nos escuchan, porque los hinchas suelen consumir solo el resultado del domingo. Si ganaron o perdieron. Exacto. Pero cuando un club somete su balance a asamblea, los números detrás de la pasión, cuánto costó un jugador, la deuda del estadio, quedan expuestos. Acorta la brecha entre la emoción deportiva y la transparencia corporativa. Bien, veo que el documento también dedica una sección a lo que llama asambleas extraordinarias. Ahí entramos en terreno pesado. Aquí es donde esto se pone realmente interesante. Si, usando tu analogía, las ordinarias son el chequeo médico anual, ¿qué viene a ser una asamblea extraordinaria? Siguiendo con la misma analogía médica, la extraordinaria es una intervención quirúrgica mayor. Cirugía corazón abierto. Tal cual. Es para alterar la estructura misma del paciente. Una ordinaria mira al pasado reciente para mantener la maquinaria funcionando.
Una extraordinaria mira al futuro y cambia las reglas de diseño de la empresa. Cambia el ADN. Exactamente. La ley exige que para rescisiones drásticas como aumentar mucho el capital, cambiar el rubro principal, fusionarse o modificar los estatutos, se llame a esta reunión especial. Y aquí entran conceptos clave. Exigen un quórum y mayorías mucho más altas. Espera, hagamos una pausa ahí. Para alguien ajeno a los pasillos legales, ¿qué significan en la práctica ese quórum y esas mayorías? ¿Por qué son tan difíciles de conseguir? Claro. Imaginemos que la empresa es un pastel dividido en 100 porciones. El quórum es la cantidad mínima de esas porciones que debe estar físicamente presente en la sala para que la reunión pueda empezar. ¿Ok? En una ordinaria, a veces con una pequeña parte alcanza, pero en una extraordinaria, como cambian radicalmente el riesgo de todos, la ley exige un quórum altísimo. Y las mayorías se refieren a los votos necesarios para aprobar algo. No basta con ganar por un voto, necesitas porcentajes muy elevados del capital total. Es un sistema de frenos para que un grupo pequeño no cambie toda la empresa a escondidas. Exactamente. Sabiendo que requiere tanto esfuerzo, los puntos del orden del día cobran un peso inmenso. Y quiero llevar la atención a un caso que me pareció un salto monumental. Adelante. Universo Electrodomésticos S.A. convoca a una extraordinaria para el 4 de marzo en la bulliciosa avenida Eusebio Ayala. El punto 2 dice textualmente, inscripción de la sociedad al mercado de valores. ¡Wow! Eso es grande. Y el punto 3 es modificar el artículo 4 de sus estatutos para permitir esto. ¿Cuál es el impacto real entre que esta empresa simplemente vaya a pedir dinero a un banco comercial frente a dar este salto a la bolsa de valores? Si conectamos esto con el panorama general, la diferencia es enorme. Es probablemente el hito de madurez más importante de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando vas a un banco tradicional, tienes un solo acreedor, condiciones rígidas y un límite de crédito. Pero dar el salto al mercado de valores significa buscar financiamiento directo del público y de grandes inversores. Te permite captar muchísimo más dinero. Muchísimo más, para expansiones agresivas. Pero ese capital viene con un costo altísimo en exigencias. Claro, me imagino que no te dan millones a ciegas solo por cambiar un papel. Exactamente. Al inscribirte en la bolsa, te sometes a la supervisión de la Comisión de Valores. Eso implica abandonar tu privacidad corporativa. Tienes la obligación legal de publicar tus números, deudas y ganancias de forma trimestral. ¿Todo el mundo puede verlo? Cualquier inversor, la prensa, tus competidores, requiere auditorías externas y un gobierno corporativo impecable. Estamos presenciando en tiempo real cómo una empresa decide abrir sus libros al escrutinio público a cambio de combustible financiero. Es fascinante imaginar esas reuniones previas. Y pasando a otro extremo, me encontré con un movimiento mucho más íntimo. A ver. Goya Tour Operador Sociedad Anónima llama a sus accionistas el 27 de febrero. Su orden del día es modificación del estatuto social, consideración cambio de denominación de la sociedad. En palabras simples, se van a cambiar el nombre. Uf, eso es un trabajo enorme. ¿Qué lleva a una empresa a asumir ese dolor de cabeza legal? Es que cambiar la denominación es una auténtica pesadilla burocrática. Implica cambiar registros de marcas, contratos laborales, cuentas bancarias, la fachada del edificio, todo. Es carísimo. Es una inversión gigantesca, por lo que nunca responde a un capricho. Estratégicamente, indica movimientos de fondo. Pueden ser un giro en el modelo de negocios. O, muy frecuentemente, es la pista de que la empresa fue adquirida silenciosamente por otro grupo económico. Y le están poniendo el nombre de los nuevos dueños. Exacto. Están alineando la identidad con la marca matriz de su holding. Sea cual sea el motivo, el 27 de febrero esa marca comenzará a renacer con una identidad nueva. Bien, hasta aquí hemos recorrido la geografía económica, las rutinas, los saltos estratégicos. Pero ahora quiero invitar a nuestra audiencia a resolver un rompecabezas. Me encantan los rompecabezas. Porque al escudriñar estas páginas, detecté un patrón. Si lo lees por encima, se te escapa. Pero al cruzar datos, se encienden todas las alertas rojas de un mega movimiento corporativo oculto a simple vista. Suena película. Literalmente. Les voy a listar 7 empresas. Atiendan a los rubros porque son diametralmente distintos. Bioceánica Desarrollos S.A. Inmobiliaria. Contactix 24 S.A. Call center. Investment Boutique S.A. Salinera Asunción S.A.
Aceitera Alto Paraná S.A., Pi Comunicaciones S.A. y Mentcap Inversiones S.A. O sea, finanzas, sal, aceite, tecnología. Exacto. Superficialmente, no hay un solo hilo conductor entre ellas. Uno asumiría que no comparten ni mercados ni accionistas. Y ahí el documento revela su secreto. La primera coincidencia espectacular es temporal. Todas, absolutamente todas, convocan a asambleas el mismo día, el jueves 5 de marzo de 2026. ¿Qué casualidad? La segunda coincidencia elimina el azar estadístico. Todas fijan la misma dirección física exacta. Avenida Aviadores del Chaco, número 2050, en Asunción. Ok, eso ya no es coincidencia. Pero la sincronización es increíble. Es un ballet legal. A las 8 de la mañana en punto, las 7 empresas celebran asambleas extraordinarias. El único punto, adquisición de acciones. 60 minutos después, a las 9 de la mañana, en esa misma dirección, las 7 abren sus asambleas ordinarias. El punto crucial de las 9 de la mañana es reestructuración de los miembros del directorio y reestructuración de los socios. Impresionante. Básicamente a las 8 de la mañana te compran la empresa y a las 9 ya te están pidiendo que desalojes la oficina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esa frase de que te compran y te desalojan en una hora lo resume a la perfección. Lo que lograste aislar es la huella innegable de una maniobra de fusiones y adquisiciones a escala masiva. Una compra gigante. ¡Gigante! Cuando tienes 7 empresas de sectores tan variopintos bajo un cronograma sincronizado al minuto, estás observando a un holding empresarial o un gran fondo de capitales en plena acción. Para nuestra audiencia, un holding es una empresa que se dedica a comprar otras empresas, ¿cierto? Exacto. Su propósito es ser dueña de otras para diversificar riesgos. Y la Avenida Aviadores del Chaco es el eje corporativo y financiero más moderno de Asunción. Ese número 2050 es casi seguro la sede de un prestigioso bufete de abogados o del grupo comprador orquestando el papeleo. El paso a paso de esa mañana parece diseñado en un laboratorio. A las 8 firman la compra y a las 9 ejecutan la toma de poder. Es la mecánica perfecta. A las 8:00, las extraordinarias se reúnen con los dueños originales para formalizar la adquisición. Ahí la propiedad cambia de manos y la tinta se seca. O sea, a las 8:59 los dueños anteriores ya no mandan. Ya no tienen ningún poder de decisión. Entonces, a las 9 horas en punto, se abre la ordinaria. Como el nuevo grupo inversor ya tiene el control absoluto, utiliza esta segunda reunión para limpiar la casa. Cambian a todos los directores. Ejecutan la reestructuración. Es el instante en que los gerentes anteriores renuncian o son removidos, y el holding instala a sus ejecutivos de confianza para controlar la salinera, la aceitera y la inmobiliaria bajo un mando único. En 2 horas, un imperio multisectorial cambió de dueños. Y el único rastro público estaba escondido en la letra pequeña de esta publicación oficial. Resulta asombroso comprobar cómo la burocracia estatal contiene la narrativa más cruda del poder económico. Sin duda. Detrás de frases como modificación de estatutos hay literalmente miles de empleos en juego, inmensas fortunas que se consolidan en una sola mañana. Este recorrido nos ha permitido hacer un viaje extraordinario, y creo que todo este recorrido subraya el inmenso valor, hoy más que nunca, de saber leer entre líneas. Completamente. Vivimos inmersos en una era de sobrecarga informativa. Estamos bombardeados por alertas en los teléfonos y noticias que muchas veces solo generan ruido superficial. Muchísimo ruido. Sin embargo, la verdad más tangible, la realidad de hacia dónde fluye el dinero grueso, qué grupos acumulan poder, qué regiones absorben la inversión, está impresa de manera silenciosa en estas actas legales. Ahí están los datos duros. Entender cómo desmenuzar esta información pública es literalmente como aprender a leer la matriz que programa la economía. Nos otorga la capacidad de comprender los movimientos financieros mucho antes de que impacten los precios en las tiendas. Es una perspectiva analítica que cambia radicalmente la forma en la que uno observa la realidad económica. Y para dar cierre a nuestro recorrido de hoy, me gustaría dejar una pequeña provocación intelectual para quienes nos escuchan. Adelante. Si en un ejercicio de análisis sobre un solo día de publicaciones legales oficiales en Paraguay hemos sido capaces de desentrañar una toma de control corporativa secreta, confirmar cómo late el comercio fronterizo y presenciar la evolución de una compañía hacia la bolsa,
¿Cuántos otros movimientos de capital gigantescos que afectarán el valor de las propiedades y el desarrollo de ciudades enteras se están tomando exactamente hoy, a puerta cerrada en una asamblea de la que absolutamente nadie está hablando? Mantengan siempre esa mirada curiosa y crítica, porque las historias que verdaderamente moldean nuestro entorno casi nunca están en los grandes carteles luminosos, sino escritas en la letra pequeña. Hasta nuestro próximo análisis profundo.